Una vez que ya hemos revisado los conceptos generales de la respuesta inflamatoria, vamos a adentrarnos a cuestiones más moleculares, más celulares también, y principalmente pues un poquito más inmunológicas sobre la inflamación. Entonces, es importante comentar y recordar de los conceptos que hemos revisado en los videos previos, y si no los han visto, les invito ampliamente a revisar los videos previos, porque vamos a usar mucho de lo que revisamos en el tema de barreras y en el tema de receptores. Entonces, recordando, tenemos nuestras barreras naturales, muchas de ellas localizadas a nivel de los epitelios y clasificadas en barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Las barreras físicas, por ejemplo, dadas por las uniones intercelulares o no las ocluden, son no las adhenes y los diferentes mecanismos como el barrido ciliar o la peristalsis, barreras químicas como los péptidos antimicrobianos, cambios de pH y microbiológicas por los microorganismos, ¿no? Entonces, para hablar de inflamación, el punto donde va a iniciar la inflamación principalmente o de manera más frecuente es en donde exista alguna alteración en la integridad de las barreras o de los epitelios en este caso. Entonces, tienen que fallar las barreras. ¿Cómo pueden fallar las barreras? Una forma muy frecuente en la que fallan las barreras pues es con alguna cortada, con alguna solución de continuidad a nivel, por ejemplo, de la piel. Supongamos que estaban caminando en la noche a oscuras, no vieron muy bien por dónde andaban y en su cuarto tenían una pieza de Lego chiquita y se golpean el dedo con ese Lego, ¿no? Y les duele muchísimo. O también no se fijaron muy bien y se golpean con la esquina de algún mueble que tengan en casa y se hacen una cortada. O igual están estudiando, están repasando en su libro y en el momento de estar repasando con el libro, se cortan con una hoja de papel. Entonces tiene que haber alguna solución de continuidad, alguna pérdida de la continuidad a nivel de las barreras. En el momento en el que existe esta pérdida de la continuidad a nivel de las barreras, permite que, por ejemplo, microorganismos patógenos o sustancias malas que se encuentran afuera, pues se alegren porque dicen hay una pérdida de la continuidad, me salto a todas las barreras físicas, químicas y biológicas, ya no son suficientes y puedo atravesar el epitelio, puedo atravesar esas barreras y voy a atravesar el castillo. Y se pone feliz, ¿no? Se pone feliz porque va a hacer sus maldades dentro de nuestro cuerpo. Esta bacteria que nosotros tenemos aquí, la bacteria mala, y se localiza y pasa hacia tejido conectivo. Sin embargo, se le olvida que en tejido conectivo existen células residentes de tejidos que dicen, bueno, ya pasaste el castillo, pero estamos nosotros aquí como soldados que te vamos a reconocer como algo malo, como tú no perteneces aquí. Vamos a reconocer como algo que no perteneces aquí y como algo malo. Muchas de esas, recuerdo que yo abrevio así macrófago, tiene mucho que ver con el macrófago, por ejemplo, o inclusive también la célula cebada, que en algunas otras malas traducciones lo pueden encontrar como mastocito. Célula cebada o mastocito, que vamos a tener estas células. Y aquí es donde uniríamos temas, por ejemplo, como lo pueden ser los PRR, los PURs, el reconocimiento de la respuesta inmune innata. Estas células, hablando en el caso del macrófago, tienen receptores de los PURs que se van a activar y lo van a reconocer como una célula mala. También, por ejemplo, la célula cebada, pues también tiene receptores PURs, por ejemplo, receptores de tipo TOL. Pero además de tener esos receptores, la célula cebada también se puede activar por otros mecanismos. Se puede activar por estímulos físicos. Dentro de estos estímulos físicos puede activarse, por ejemplo, por vibración, por presión también, por temperatura, un poquito más químico también a nivel, por ejemplo, de osmolaridad puede activarse. Además de esto, puede activarse por proteínas del complemento, por proteínas del complemento. Tienen receptores para proteínas del complemento, que es un tema que revisaremos posteriormente en los videos de esta misma lista de reproducción y hablando específicamente de unas cosas que se llaman C3A y C5A que se clasifican como anafilotoxinas. Ahorita solo apréndanse eso, lo explicaremos en el video correspondiente, anafilotoxinas. También y finalmente puede activarse por un receptor
para un anticuerpo en específico que se conoce como IgE, que es un tipo de anticuerpo. Solo apréndanse eso y de manera muy general. Lo revisaremos más a fondo también en videos muchísimo más adelante, como puede ser el de hipersensibilidad, pero se va a activar por este tipo de receptores. Y entonces esta célula cebada, además de reconocer por sus PRRs, y tiene PRRs también que serían los cuartos, por sus PURs y de activarse por los PURs, puede activarse por la presión, por la pérdida por el cambio brusco de osmolaridad o por el cambio a nivel de la interrupción de continuidad del epitelio, puede activarse la célula cebada. Y aquí es el punto en donde de inicio, este es el punto de inicio en donde vamos a empezar con la inflamación. Hubo una alteración de las barreras, alguna bacteria o alguna sustancia mala terminó entrando al cuerpo saltándose las bacterias y por medio de los PRRs, de los receptores de reconocimiento de patrones, los PRURS o algunos otros receptores que vamos a ver muchísimo más adelante, como en el caso de la célula cebada, las células residentes de tejido lo van a reconocer como algo malo, como algo extraño y van a actuar. ¿Y en qué se traduce este actuar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué nos referimos en el momento que decimos que van a hacer algo? Muy importante, cuando estas células se activan porque reconocieron algo, que entró como malo, lo reconocieron, van a actuar y lo que van a hacer es la síntesis de moléculas. Síntesis de moléculas que van a ser expulsadas de la célula hacia el espacio extracelular, de moléculas hacia espacio extracelular, perdón, espacio extracelular, hacia espacio extracelular, las van a meter en el espacio extracelular, las van a dar hacia el espacio extracelular. Y esta síntesis de estas moléculas que se están sintetizando y las están lanzando macrófagos o células cebadas hacia espacio extracelular, se conocen como mediadores solubles de la inflamación. Se conocen como mediadores solubles de la inflamación. Entonces, el primer paso en inflamación es que esta cosa que entró aquí sea reconocida por las células residentes de tejidos en el tejido a donde haya entrado, aquí en este caso es piel, por ejemplo, la célula cebada del macrófago, inclusive hasta una célula de Langerhans también lo podría llegar a hacer en cierto punto, lo pueden hacer en pulmón, lo pueden hacer en cerebro, en estómago, dependiendo del órgano en el que haya entrado, la célula residente de tejidos se tiene que activar y tiene que sintetizar los mediadores solubles de la inflamación, mediadores solubles de la inflamación. Es lo que tiene que empezar a sintetizar. Y una de las primeras células, hablando específicamente de tejido conectivo, que empieza a hacer esto es la célula cebada. Tiene un montón de formas de activarse, ya lo veíamos, PRRs, estímulos físicos, mediado por G, complemento, entre otras muchas cosas por las cuales también puede activarse. Entonces, esta célula se empieza a activar. Y si ustedes recuerdan de la clase de células, habíamos visto del video de células que la célula cebada o mastocito es una célula que tiene en su citoplasma muchísimos gránulos, que de hecho le gustan las tensiones básicas y por eso se tiñe de morado, por ejemplo, a tensiones como Wright. En el momento en el que se activa esta célula cebada, una de las primeras acciones que empieza a tomar es movilizar sus gránulos hacia la membrana celular. Los empieza a movilizar hacia la membrana celular, de tal manera que empiezan a verter todo su contenido en la membrana, se fusionan con la membrana celular y empiezan a verter su contenido hacia espacio extracelular y empiezan a liberar este contenido aquí en el espacio extracelular. Vamos a cambiar hacia lápiz, muy bien, y empiezan a verter todo este contenido que nosotros platicábamos hacia espacio extracelular. La célula cebada dentro de sus gránulos tiene bastantes cosas y hablaremos de esos contenidos cuando vayamos en los videos de correlación clínica, principalmente los últimos videos que vamos a estar subiendo al canal en el tema de hipersensibilidad. Lo platicaremos más a fondo. Pero en este primer punto de la vida tenemos que saber que va a liberar una sustancia que se conoce como histamina. Va a liberar una cosa que se conoce como histamina. Entonces va a liberar una sustancia que se conoce como histamina. La histamina es un mediador soluble de la inflamación que pertenece a una familia bastante grande que son las aminas biógenas.
aminas biógenas o aminas vasoactivas, es también como lo pueden llegar a encontrar en algunos libros. Entonces va a liberar aminas biógenas, de entre ellas una de las principales libera histamina, y la histamina es una amina biógena con acción bastante importante. Regresando a esta parte en donde nosotros tenemos la situación de nuestro epitelio, pues en el tejido conjuntivo, en el tejido conectivo, también tenemos un órgano bastante importante y estrella en la situación de inflamación, que son los vasos sanguíneos, hablando específicamente, por ejemplo, de arteriolas, también capilares, que serían los principales que nosotros vamos a tener aquí, y con las células que recubren a estos vasos sanguíneos que se llaman endotelio. Además del endotelio, es importante también recordar que en el caso, por ejemplo, de las arteriolas, están rodeadas por células de músculo liso, o los miocitos están rodeadas por miocitos que van a estar rodeadas aquí estos eh, estos órganos, estos vasos sanguíneos, las que estamos dibujando aquí, son los miocitos. Y los miocitos son los encargados, o el músculo liso es el encargado de dar el tono vascular y de cierta manera también de dar la presión o la tensión arterial, que es la que se encuentra aquí en el vaso sanguíneo. Entonces regulan qué tanta presión, y por ende qué tanta tensión existe en el vaso sanguíneo, y también su luz, si está muy grandote, muy vasodilatado, o al contrario, a lo mejor pueden hacer que se contraigan, y al contraerse disminuyen el calibre de la luz del vaso sanguíneo, haciéndolo más chiquito. Entonces sería una vasoconstricción. Todo esto depende principalmente de estas células que nosotros tenemos aquí. Regulan, eso se conoce como la regulación del tono vascular. Pueden estar así chiquitos, la luz viéndolo de frente al vaso sanguíneo, o así de grandotes, dependiendo de qué tan contraídas o no estén estas células musculares, estos miocitos. Entonces, la histamina, parte de lo que hace, ya haciéndole zoom, es que al momento de ser secretada al espacio extracelular, la van a captar y va a viajar en negro, una disculpa, va a viajar por todo el espacio extracelular, y en el momento en el que viaja por todo el espacio extracelular puede llegar hasta sus células blanco o sus células diana, y una de sus principales células diana son los miocitos. Entonces, el miocito va a reconocer a la histamina, vamos a ponerlo aquí al lado, el miocito tiene el receptor para la histamina, vamos a dibujarlo de otro morado, tiene el receptor para la histamina, que se conoce como H1 o receptor número 1 de histamina. En el momento en el que la histamina se une a este receptor, aquí estaría la histamina, empieza a ocasionar diferentes efectos. Y uno de los efectos que tiene a nivel de las células del músculo liso es que disminuya el tono vascular, disminuya el tono vascular, y dicho de otra manera, empieza a promover que se relajen, la relajación de estas células, relajación del músculo liso vascular, la relajación del músculo liso vascular, y si se relaja el músculo liso pasa de un estado de constricción a un estado de vasodilatación. Entonces promueve la vasodilatación, o de una manera más fácil, que la luz, lo que le cabe al vaso sanguíneo, sea mayor. Entonces promueve que el vaso sanguíneo aumente de tamaño. Esto muy de la mano también con una disminución de la tensión arterial o de la presión arterial mal dicha, ¿no? Entonces disminuye el tono vascular y favorece la vasodilatación. Esto es una de las puntas, de las cosas muy importantes que va a realizar histamina en un primer inicio, preparando a esta situación al endotelio también para la inflamación. Saltándonos una serie de pasos también, pero para continuar con la situación de las aminas biógenas, existe una segunda amina biógena también bastante importante que ustedes tienen que recordar para finales de examen también en esta situación. Y es que dentro de todas las células que se van activando en la inflamación, hay unas de ellas que se activan también a nivel del, vamos a dibujarlas en este amarillo, o café, vamos a dibujarlas en café, que se activan dentro, que se activan dentro del vaso sanguíneo, y se conocen como plaquetas. Entonces, las plaquetas, que son los detritos o los cachos de citoplasma
del megacariocito, muy grande, estas dos últimas no salieron muy grandes, vamos a hacerlas más chiquitas porque realmente las plaquetas son chiquitas, se van a estar activando y en el momento en el que se activan las plaquetas van a secretar también al medio la segunda mina biógena importante para este punto de la vida que se conoce como este, la sustancia P. Esta sustancia que también va a ser activada por las plaquetas es muy importante, perdónenme, la serotonina. La serotonina, la sustancia P también no es una mina biógena, pero es una situación bastante importante, pero va a secretar serotonina, va a secretar una cosa que se conoce como serotonina. La serotonina la pueden secretar las plaquetas y además de las plaquetas, vamos a escribir lo que son las que tenemos aquí, plaquetas, además de las plaquetas también la pueden llegar a sintetizar las células neuroendocrinas, células neuroendocrinas, que van a ser principalmente nuestras dos principales fuentes de serotonina. La serotonina tiene también muchas células diana, muchas células en las que va a actuar, pero en este caso específico va a actuar principalmente en el endotelio, se va a ir hacia la serotonina que nosotros tenemos aquí. Su célula blanco va a ser en el endotelio, entonces el endotelio va a tener el receptor para la serotonina. Aquí está una célula endotelial, vamos a hacerle más zoom, tiene su receptor para serotonina que se conoce como S1, receptor número 1 de la serotonina. Este receptor va a captar a la serotonina que está siendo secretada por las plaquetas o las células neuroendocrinas y en el momento en el que es captado por las células neuroendocrinas, eh, favorece la síntesis por medio del endotelio de una molécula que se conoce como óxido nítrico y se abrevia de esta manera, NO óxido nítrico. Y el óxido nítrico puede viajar hacia las células musculares y, al igual que la histamina, favorecer vasodilatación. Entonces, uno de los efectos que va a hacer es vasodilatación. Vasodilatación exactamente igual que como lo va a hacer la histamina, principalmente en las arteriolas. Y punto importante, tanto el óxido nítrico, principalmente histamina, también van a favorecer que haya una pérdida de la unión de las uniones estrechas, va a favorecer una pérdida de las uniones estrechas a nivel de las arteriolas, no completamente, porque no es mucho lo que se hace, pero sí lo suficiente para que el líquido extracelular o el plasma que se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos pueda salir hacia tejido periférico. Entonces, esta pérdida de la, este cosa que están favoreciendo, que se llama permeabilidad capilar, que está por la histamina. Entonces, por un lado es vasodilatación de las arteriolas, vasodilatación de arteriolas, y por otro lado, esta cosa que se llama permeabilidad capilar, que es la pérdida de las uniones ocluyentes tan estrechas que los empieza a hacer un poquito más laxas, las empieza a abrir, no se pierden por completo, pero se empiezan a abrir, favorece que haya la permeabilidad capilar. Y al momento de favorecer que haya permeabilidad capilar y vasodilatación, van a favorecer mecanismos de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero aquí es en donde estamos iniciando con los puntos principales de la inflamación.